Cuando quiera, señor Tardá. Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, ¿referéndum o referéndum? O sea, solución democrática pactada o solución democrática con la legalidad internacional. No cabe ninguna otra. Solo cabe una solución democrática al conflicto establecido entre el Reino de España y Cataluña. Silencio. Un segundo, señor Tardá. Por favor, quien quiera abandonar el hemiciclo, que lo haga en silencio. Y ruego, por favor, silencio. Adelante, señor Tardá. Gracias, señora presidenta. Decía que solo cabe una solución democrática al conflicto establecido entre el Reino de España y Cataluña. Una solución democrática como la que inició Noruega separándose de Suecia, como la que protagonizó Quebec, como la que hizo evolucionar Bélgica desde un Estado centralista y francófono hasta un Estado federal y bilingüe, como la solución de terciopelo que a todos nos admiró entre Chequia y Eslovaquia, o como la solución de excelencia que se alcanzó en Escocia. Y en todos los casos, en todos, fueron los ciudadanos de las naciones que plantearon la aspiración quienes decidieron, y no todos los afectados. De igual manera que los británicos, y solo los británicos, decidieron su salida de la Unión Europea, aun cuando su decisión nos afectó a todos. Pero usted y su partido, señor Rajoy, están en otra onda. Ustedes participan de otra cultura política y porque vienen de donde vienen, no están en la Champions de la democracia. Sí que lo estaba el señor Cameron. El señor Cameron nunca concibió una Gran Bretaña unida por la fuerza, razón por la cual, cuando el Scottish National Party ganó las elecciones con un 44% de los sufragios, reconoció la voluntad de los escoceses. Y el mismo señor Cameron no quería que nadie dudara, ni ingleses ni escoceses, que Escocia formaba parte libremente del Reino Unido. Y si usted, señor Rajoy, tuviera las arraigadas convicciones democráticas del señor Cameron, si tuviera las mismas, hubiese sido usted el primer interesado en pactar un referéndum. Pero nosotros no nos llevamos a engaño. La distancia que existe entre el proceder de Cameron y el suyo es la misma distancia que existía entre Churchill y Franco. Entre Churchill y Franco y su acólito Manuel Fraga Iribarne, fundador de su partido. Es decir, ustedes participan de otra cultura política, una cultura política más semejante a la de Turquía en su relación con los kurdos o incluso más semejante a la de la Serbia de la década de los 90 del siglo pasado, aun cuando ellos ciertamente la desarrollaron de forma superlativa. Porque su solución no es otra que el autoritarismo, la fuerza y la violencia judicial. Hace tan solo unos días, aquí en Madrid, el presidente Puigdemont formuló una nueva oferta de diálogo para pactar el referéndum. La respuesta en Consejo de Ministros, su respuesta en Consejo de Ministros, no fue otra que recurrir al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña de celebración de un referéndum. Por cierto, ya materializada a través de la Fiscalía General del Estado, a fin y efecto que Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, sea juzgada. Lo dicho, señor Rajoy, referéndum, porque es lo aprobado por el Parlamento de Cataluña, donde radica la soberanía del pueblo, donde los resultados son incuestionables. Una mayoría referendista frente al 12% del Partido Socialista, el 8% del Partido Popular
y el 17% de Ciudadanos. Partidos políticos todos cautivos del miedo a la decisión de los ciudadanos. Partidos políticos que han convertido el referéndum en la puerta del infierno. Fíjese usted qué paradoja. Solo Unidos Podemos, que son favorables al referéndum, se sienten capaces de derrotar en las urnas a los independentistas. Y hay que ser políticamente muy cínico para negar, amenazar y reprimir la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña invocando una Constitución que ustedes se han cargado cuando les ha interesado. Y no miento, señor Rajoy, no miento. A instancias de ustedes, el Tribunal Constitucional, corrompido en sus funciones por la absoluta falta de imparcialidad, se cargó la voluntad nacional del pueblo de Cataluña expresada en referéndum. Por eso, desde el año 2010, la Constitución española está muerta en Cataluña. Y por eso, una y mil veces, les diremos tramposos. Y ahora ustedes, los tramposos, los que instaron y avalaron la trampa, están dispuestos a hacer uso de la fuerza contra las instituciones catalanas para someternos al mismo Tribunal Constitucional corrompido que creó esta situación. ¿Usted cree que los catalanes somos tontos? Si fuéramos tontos, si lo fuéramos, o precisamente porque no lo somos, ustedes en Cataluña solamente tienen una alcaldía, lo cual significa que tontos no lo somos. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene usted? Usted tiene la fuerza, efectivamente, usted tiene la fuerza, pero recuerde las sabias palabras de Unamuno en respuesta a Millán Astray. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Señor Rajoy, ni tan solo con el uso de la fuerza bruta usted podría vencer. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en la década de los años 30 del siglo pasado, no estamos en la España de los 30 del siglo pasado, tampoco no estamos en la Europa de entreguerras. En definitiva, el camino autoritario que usted ha elegido tiene muy poco recorrido. Y además nosotros, lo reconocemos, no confiamos en sus convicciones democráticas, porque ustedes son básicamente demócratas instrumentales, demócratas para obtener el reconocimiento internacional. Pero la verdad es que ustedes, más que demócratas, son nacional-constitucionalistas. Y por esa razón, ustedes han decidido hacer uso de la violencia judicial. Hacer uso de la violencia judicial, sí, porque les recuerdo que ya son 401, repito, 401 las demandas judiciales contra cargos electos catalanes, entre ellos Joan Coma, concejal de Vic, Oriol Lledó, compañero nuestro, concejal de Badalona, todos ellos demandados por la justicia española en relación con el proceso democrático iniciado en Cataluña. ¿Y esto usted por qué podrá hacerlo? ¿Por qué podrá hacerlo? Pues mire, creo que es muy fácil la respuesta. Porque en el Estado español, más que una separación de poderes, lo que existe es un reparto, una distribución de poderes. Y esto no lo digo yo, no lo decimos los republicanos. Esto lo dice el Grupo contra la Corrupción del Consejo de Europa, que ha criticado con dureza al Reino de España por no garantizar la independencia en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y se refleja también en la clasificación realizada por el World Forum Economic, los de Davos, los suyos de Davos, que sitúa al Estado español, atención, en el lugar 97, detrás de Tanzania, en cuanto a la independencia de sus tribunales. Pero a pesar de esto,
el Estado español forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y juzgar al presidente Mas, juzgar a las exconselleras Rigau y Ortega, juzgar al diputado Homs, juzgarlos por prevaricación y desobediencia. Por cierto, paréntesis, el recurso utilizado por los regímenes autoritarios poco amantes de los derechos humanos, digo que juzgarlos por poner urnas para que 2.300.000 personas ejercieran el voto en un proceso participativo que congregó a 40.000 voluntarios, esto, señor Rajoy, es la antesala de su fracaso. ¿Sabe por qué es la antesala de su fracaso? Porque usted convierte un conflicto político en un problema de derechos humanos. Y estos casos y tantos otros que vendrán terminarán en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y el mundo sabrá que ustedes pretenden retenernos a los catalanes por la fuerza. Y a más represión, señor Rajoy, más contestación catalana, cívica, pacífica y democrática, y más distancia emocional entre el Reino de España y Cataluña. La lista de imputados crecerá, por supuesto que crecerá. Ahora le toca el turno a la presidenta Carme Forcadell, por desobediencia, por prevaricación, con responsabilidad penal. Pero en realidad será juzgada por permitir la libre expresión de los diputados y las diputadas en el Parlamento de Cataluña. ¿Se da cuenta, señor Rajoy? Derechos humanos. Derechos humanos. Y ustedes ciertamente podrán provocarnos dolor. Por supuesto que podrán provocarnos dolor. Lo sabemos, somos conscientes de ello. ¿Sabe por qué somos conscientes de ello? Porque tenemos conciencia y memoria de nuestra historia. Mire, hace tan solo unos días, en todas las ciudades y pueblos de Cataluña, vivíamos con intensidad el recuerdo del fusilamiento por parte del ejército español del presidente Lluís Companys. Asesinato por el que el Estado español, a diferencia de Alemania y a diferencia de Francia, nunca ha pedido perdón. Es más, los gobiernos del PSOE y los gobiernos del Partido Popular, nunca han querido ni tan solo anular su sentencia. Por supuesto, señor Rajoy, que tenemos conciencia de nuestra difícil historia. ¿Cómo cree usted que hemos conseguido salvar in extremis la lengua catalana? ¿Cómo cree usted que hemos conseguido mantener nuestra conciencia nacional después de siglos de padecer una voluntad asimilacionista por parte del Estado español? ¿Cómo cree que hemos conseguido forjar una sociedad cohesionada, orgullosa de haberse conformado con personas venidas de todas partes de España y del mundo? ¿Por qué, señor Rajoy, esta pequeña nación sin Estado llamada Cataluña está en condiciones de convertirse en una república libre y democrática? La respuesta es muy clara. Porque tenemos conciencia de nuestra historia y, sobre todo, por encima de ello, tenemos conciencia de nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas libres para decidir nuestro presente y nuestro futuro. Señorías, el pueblo catalán no va a aceptar la castración química de su Parlamento. Por lo que deben saber, y lo digo con toda la solemnidad, deben saber que si acaso inhabilitaran a la presidenta Carme Forcadell, el Parlamento de Cataluña procederá a ratificar de inmediata en el cargo a esta persona. Repito, el Parlamento de Cataluña procederá a ratificar en el cargo de inmediato a Carme Forcadell.
Lo que el pueblo elige no puede ser destituido por un tribunal político solo por el mismo pueblo. Poca visión, pues, la suya, señor Rajoy, de optar por una respuesta autoritaria, porque su opción es la garantía de una salida traumática que afectará la estabilidad del Reino de España e incluso a la Unión Europea. Por una razón evidente que a nadie se le escapa. Por el extraordinario crecimiento de la deuda pública española, que ya alcanza 1 billón con B de Bárcenas de euros. Y ello les coloca a ustedes en una situación de gran debilidad internacional. ¿O acaso una salida autoritaria no podría comportar la no asunción por parte de la República de Cataluña de la parte de la deuda que deberemos asumir si hay acuerdo? En conclusión, la vía autoritaria puede que usted la inicie. De hecho, ya la está ejecutando. Pero en la Europa del siglo XXI no van a permitirle que la culmine. Máxime en el contexto del posible colapso del Estado español en cuanto se incrementen los tipos de interés en el pago de la deuda. Máxime en el contexto del fracaso económico de la derecha española, que se ufana de saber gestionar cuando solo se ha preocupado de guardar los intereses de los más pudientes. Desde los años 90, recuerden, desde los años 90, cuando privatizaron las empresas públicas regaladas a los amigos, Telefónica, Repsol, grandes bancos, con la aparición de una nueva oligarquía que hasta el día de hoy solamente ha estado dispuesta a atracar al Estado, a imponer una enorme devaluación, a comerse los recursos públicos del Estado de Bienestar y a doblegar, cuando no a comprar, a los gobiernos. Y, por supuesto, ausencia de política industrial, recortes en investigación y educación, genuflexión al oligopolio energético y a la mafia del tocho, sabotaje a las energías renovables y desregularización del mercado laboral. En conclusión, difícilmente el Estado español va a ganarse un puesto de interés en la nueva división mundial del trabajo. No debe extrañarles, pues, señor Rajoy, que centenares de miles de catalanes tengamos el total convencimiento que o damos un paso hacia adelante con el Estado propio o no será posible, a pesar de ser Cataluña un país de emprendedores, a pesar de ser Cataluña un país de medianas y pequeñas empresas que han conseguido globalizar su producción, a pesar de ser Cataluña un país formado por unas clases populares enraizadas en el mundo del trabajo industrial, a pesar de todo ello, no será posible garantizar el empleo y la viabilidad económica de Cataluña. Ni será posible tampoco garantizar la sostenibilidad del modelo social. Dicho de otro modo, a manera de síntesis, sin independencia no habrá pensiones dignas, sin república no habrá una verdadera justicia social. En definitiva, aspiramos a sacarnos de encima la losa del Estado monárquico, que actúa contra los intereses de la población catalana, de toda la población catalana, piense de una manera o piense de otra. Un Estado monárquico que a la vez niega el derecho a decidir de las distintas naciones que conforman el actual Estado español. ¿Y sabe usted por qué lo niega? Porque la política española siempre ha sido incapaz de resolver los conflictos nacionales. De hecho, se trata de una incapacidad larga, congénita. Países Bajos, siglos XVI y XVII. Portugal, siglo XVII, colonias americanas, siglo XIX, Sáhara, siglo XX, tan larga y congénita que incluso les lleva a ustedes a ignorar un factor nuevo. El actual conflicto entre el Reino de España y Cataluña se produce en el marco de la Unión Europea. Pues bien, ustedes, R que R. Hace pocos días
los partidos constitucionalistas, la Casa Real, por supuesto, el Gobierno, ignoraron la conferencia en Madrid del presidente Puigdemont. Por contra, asistió un buen número de embajadores, de hecho, 6 de la Unión Europea, incluidos los embajadores de Reino Unido y Francia, y no me cabe la menor duda que aumenta su preocupación. Aumenta su preocupación por la incapacidad de la Administración española para resolver de manera democrática las demandas catalanas. Resolverlas sin traumas. O sea, la vía de la estabilidad europea, como se demostró en la separación entre Chequia y Eslovaquia, y también se demostró con la derrota independentista en Escocia. Y usted, señor Rajoy, que es una persona leída, debería darse cuenta que precisamente porque Europa ha tenido los mayores imperios terrestres y marítimos, ha vivido los conflictos más graves del planeta. Usted debería saber y debería darse cuenta que precisamente por esta razón Europa ha desarrollado los principios jurídicos y los tratados internacionales para resolverlos. Y todos se formulan a partir de la democracia y a partir del derecho a la autodeterminación. Dicho de otra manera, conceptualmente para el siglo XXI, el derecho a decidir. Y usted no debería olvidar que 7 de los 28 estados de la Unión Europea, una cuarta parte, han conseguido la independencia en los últimos 25 años. Señor Rajoy, usted sabe que 16 millones de ciudadanos votaron partidos que se comprometieron a impedir que usted continuase. 8 votaron para que usted fuese otra vez presidente. A pesar de ello, usted lo ha conseguido. Usted ha conseguido reunir a su alrededor en un solo bloque a los partidos constitucionalistas, el bloque que blinda el régimen un tanto corrupto como mínimo del 78. De las gracias a los grandes poderes económicos y a los bancos. De las gracias a algunos medios de comunicación, grandes medios de comunicación, de su propiedad. De las gracias a Ciudadanos, nacido también para regenerar a una derecha española que olía a naftalina. Y, por supuesto, de las gracias a los varones del Partido Socialista Obrero Español, que han vendido a sus votantes previa traición a sus militantes. Usted lo ha conseguido, ciertamente, pero en los próximos meses tendrá que encarar 3 crisis. La crisis político-económica, la crisis moral